este video empecé a recibir bastantes mensajes acerca de cómo hacer una instalación de Linux junto con Windows, cómo hacer un dual boot. Y debido a que fueron bastantes mensajes y vi que a muchas personas les interesaba y para algunas se les hacía complicado, en este video voy a enseñarles cómo instalar Linux junto con Windows, cómo pueden empezar a tener un computador con ambos sistemas operativos. Esta es la manera en la que yo lo utilizo en mi día a día, así que les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacerlo. En este video voy a enseñarles todo, voy a enseñarles cómo descargar el ISO, voy a enseñarles cómo hacer un bootable, voy a enseñarles cómo configurar las particiones y los asuntos relacionados con la instalación. Así que para el final de este video, si sigues el tutorial, puedes llegar a tener un computador con dos particiones o con dos sistemas operativos. Y aunque yo voy a enseñarte cómo instalar Linux Lite como sistema operativo, puedes hacer este proceso con cualquier otra distribución que te interese. Así que mi objetivo es que aprendas cómo se instalan estas cosas en lugar de tan solo instalar Linux Lite. Pero eso lo vamos a ver en el video. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Antes de mostrarte todos los pasos, primero voy a considerar que ya estás desde un sistema Windows. Por lo general la mayoría de computadoras tienen el sistema operativo Windows instalado, así que voy a partir desde ese punto. Luego necesitas también un USB para poder arrancar el sistema operativo Linux. Y lo tercero es una conexión a internet. Entonces los requerimientos para este video, para que puedas llegar a realizarlo correctamente, es que tengas Windows instalado, que es lo más típico, tener un USB de como mínimo 2 GB y una conexión de internet. Con esos únicos requerimientos ya podemos instalar un dual boot de Linux en este tutorial. Entonces vamos a ir aquí en un navegador y lo primero que tenemos que hacer es descargar el sistema que queremos instalar. Hay muchas distribuciones de Linux y el proceso que te voy a mostrar puedes repetirlo con otras distribuciones también. En mi caso yo voy a instalar Linux Lite, que es una distribución que ya les he mencionado en otros videos y que lo utilizo porque es un sistema súper ligero, entonces todo corre súper rápido aquí. Y incluso puedes instalarlo en computadores que no tienen tantos recursos como memoria RAM o no tiene un procesador tan nuevo. Pero lo importante es ir a esta pestaña que dice Download. En Download vamos a encontrar básicamente el instalador con algunos requerimientos y demás. Pero como ya te he mencionado, los requerimientos de ese sistema operativo son bastante bajos, como por ejemplo 1 GHz de procesador y 1 GB de RAM como mínimo. Vamos a bajar y aquí está el current release o la versión actual de este sistema operativo. Y me da dos opciones para descargarlo, uno con torrent y la otra utilizando descarga directa. Entonces en este caso yo voy a escoger la primera para no hacerlo ya más complicado de lo que es. Y como ves, por defecto ya empezó la descarga, no he tenido que dar clic en ningún lado. En todo caso, si no inicia la descarga y no ves que no aparece la descarga del sistema, simplemente da un clic aquí y va a iniciar. Como puedes ver, en mi caso ya inició, así que lo único que voy a hacer es esperar a que termine la descarga y luego continuamos. Muy bien, como puedes ver aquí la descarga ya ha terminado, así que lo único que voy a hacer es abrirlo, que por defecto lo coloca en tu carpeta de descargas y aquí está el instalador. Como puedes ver pesa 1,5 GB más o menos, 1.33 GB. Entonces con esto ya tenemos nuestro sistema operativo, pero tenemos que instalarlo de alguna manera. Y es aquí donde tenemos que empezar a hacer un booteable de este sistema operativo. Para hacerlo podemos utilizar muchos programas en Windows. En mi caso, el programa que yo voy a utilizar se llama Etcher, entonces vamos a buscarlo. Este es un programa que nosotros podemos empezar a utilizar tanto desde Windows, Linux o Mac, así que es multiplataforma. Entonces voy a ir aquí y Etcher tiene un instalador en este caso para Windows, entonces simplemente lo voy a descargar, Download for Windows, y está tanto para, digamos, procesadores de 86 y 64. Una vez termine la descarga voy a enseñarte cómo instalarlo. Muy bien, como pueden ver ya terminó la descarga de Etcher, entonces simplemente voy a ejecutarlo y me aparece esta ventana de instalación. Le voy a dar a aceptar y con esto ya empieza la instalación. Como pueden ver es súper sencillo instalarlo. Y muy bien, aquí está el programa llamado Etcher. Como ven, consta tan solamente de 3 pasos. 1. Seleccionar el sistema operativo que vamos a instalar. 2. Seleccionar el USB en donde vamos a crear un bootable o vamos a crear un instalador del sistema operativo. Y 3. Empezar a formatear. Por defecto lo que hace es formatear el USB para convertirlo en un instalador de Linux. Entonces te recomiendo que utilices un USB que no tenga archivos porque lo vas a perder, se va a formatear el USB. Entonces vamos a empezar. En mi caso voy a empezar conectando el USB. Ok, aquí ya lo reconoció el USB. En mi caso yo no tengo nada, así que voy a formatearlo simplemente. Y voy a empezar, voy a seleccionar aquí el sistema operativo. En mi caso estaba en descargas, aquí está Linux Lite. Voy a seleccionarlo. Como ven ya lo reconoció, así que ya me deja hacer el segundo paso. Y aquí me dice que también ha reconocido mi USB por defecto. Vamos a darle aquí en Change. Y en mi caso, como tengo tan solo un USB para conectar, puedes ver que es la opción por defecto. Entonces, como advertencia, te voy a decir que si tienes más dispositivos aquí, asegúrate de seleccionar el dispositivo que vas a formatear, porque en todo caso puedes formatear otro. En mi caso, como puedes ver, aquí ha reconocido mi USB de 16 GB, así que simplemente voy a seleccionarlo.
Y muy bien, el tercer paso es flashearlo simplemente o formatearlo. Aquí te va a pedir un permiso, le das que sí y con esto va a empezar la instalación. Ok, esto de instalar el sistema operativo, vamos a ver si cambia 1%. Ok, ya cambió 1%, significa que ya está reseteándolo o formateándolo. Ok, esto también va a tomar su tiempo, así que voy a esperar algunos minutos y luego continuamos. Ok, en mi caso ya he terminado de formatear el USB. Como puedes ver me dice Flash Complete y me dice que un dispositivo ha sido satisfactoriamente formateado. Entonces ya puedo cerrar el programa, ya está formateado, ya puedo cerrar también las páginas de descargas. Y lo que vamos a hacer ahora como segundo paso es hacer espacio en el disco duro para Linux. Por defecto algunas distribuciones te permiten hacer, digamos, una división de tu disco duro, un poco para Linux, un poco para Windows, automáticamente. Pero en Linux Lite hay ciertas ocasiones en las que no lo hace automáticamente. Entonces yo voy a hacerlo manualmente para que entiendas mucho mejor de qué se trata todo esto. Entonces como primer paso voy a abrir el equipo, o voy a abrir este equipo. Y como puedes ver, yo tengo más o menos 220 GB de espacio en disco duro. Tú puedes tener más, tú puedes tener menos, pero lo importante es que decidas cuánto espacio le vas a dar a Linux. Y yo voy a darle 100 GB para Linux y el resto será para Windows. De esta manera es como yo voy a dividir el espacio en disco. De nuevo, si tienes más espacio, puedes darle más espacio a Linux si quieres. En mi caso, le voy a dar 100 GB y con eso va a ser más que suficiente. Entonces, como primer paso, lo que voy a hacer es ir en este equipo y voy a ir en Administrar. Y aquí voy a ver una opción que dice Administración de discos. Lo que es este programa es mostrarte una descripción gráfica de las particiones o los dispositivos que tienes conectados a tu computador. Por ejemplo, en este caso, actualmente en este computador, justo ahora, yo tengo dos dispositivos conectados. El disco 0, que hace referencia al disco duro que tengo en mi computador, y el disco 1, que es la memoria USB que he conectado. Y en mi caso, puedes ver que tan solo el disco duro tiene dos particiones. Uno, una partición reservada para el sistema. Estos son, digamos, un espacio que ocupa Windows en tu disco duro para poder funcionar. Es el propio sistema operativo Windows. Y dos, es la unidad C. Entonces tan solo tengo dos particiones, entre comillas, en mi computador. Aunque en realidad tan solo tengo la unidad C. De hecho, de nuevo, aquí está tan solo la unidad C. Pero si en tu caso tienes más particiones, aquí va a aparecer C, luego D o la unidad que hayas creado previamente. Entonces lo que yo voy a hacer es que en esta unidad C, que tiene 223 GB, es decir, aquí está el espacio de disco duro, voy a dar un clic derecho y voy a darle aquí donde dice reducir volumen. Esto lo que hará es quitarle espacio a C para dejar un espacio libre en el cual yo voy a poder instalar cualquier cosa. Y aquí como puedes ver me ha dado básicamente 175 GB disponibles, que son el espacio restante. Pero yo no voy a seleccionar los 175 GB, tan solo voy a seleccionar 100.000, que hace referencia a 100 GB. Entonces, como puedes ver, aquí me dice en total la cantidad de espacio en disco que yo tengo disponible y que puedo utilizar. Por ejemplo, el disco duro en realidad tiene un espacio de 228 GB con algunos megabytes de más. Pero el espacio que podía utilizar, como puedes ver, es de 175 GB. Pero yo no los he utilizado todos, yo tan solo voy a utilizar 100 GB. Una vez haga esta partición de 100 GB, lo que va a quedar para Windows será 128 GB. Entonces, en otras palabras, esto es lo que tenía, esto es lo que le voy a quitar y esto es lo que va a quedar para Windows, 128 GB. Y estos 100 GB van a quedar libres para yo poder instalar Linux. Vamos a darle a reducir. Esto va a tomar algunos segundos simplemente. Y como puedes ver, ya he particionado mi disco duro. Como puedes ver, aquí yo tengo 125 GB para Windows y hay aproximadamente 100 GB para Linux. Bueno, en realidad estos 100 GB aún no están asignados, eso significa que no hay nada instalado aquí. Entonces yo puedo instalar cualquier cosa, cualquier sistema o lo que use en realidad. Entonces con esto ya tenemos nuestro espacio listo, ya podemos empezar a instalar Linux. Ya podemos cerrar esto de aquí y vamos a reiniciar el computador. Voy a darle clic derecho a reiniciar. Y justo al momento de que arranque el computador deberíamos ver una opción de poder arrancar con nuestro USB booteable. Si en todo caso no ves la opción, en mi caso voy a ver si tengo la opción o no. Y como puedes ver, en mi caso no aparece la opción, tan solo reinicia Windows. Entonces en mi caso lo que voy a tener que hacer es iniciar con BIOS el arranque de Linux. Voy a reiniciar otra vez. Y lo que voy a hacer es ya no esperar a que arranque Windows, sino que antes de que inicie, como en este caso voy a presionar la tecla suprimir, que es la manera en la que yo arranco BIOS en mi computador, pero esto varía en tu computador te puede dar otra tecla. Por ejemplo, en algunos computadores para arrancar BIOS está la tecla F2, en otros utilizan la barra espaciadora, otros utilizan el escape incluso.
Entonces, en mi caso, tan solo presionando la tecla suprimir es como yo entro. Y este es mi BIOS. Y si has entrado a tu BIOS probablemente no se parece o quizás no es la misma BIOS. Y no hay ningún problema, cada interfaz es distinta, pero al final las opciones son las mismas, dependiendo del computador obviamente. Pero en mi caso, para poder acceder a arrancar Linux o para poder escoger con qué sistema quiero arrancar, voy a tener que seleccionar el USB. Entonces, aquí por ejemplo puedes ver el boot priority, la prioridad de con cuál sistema va a arrancar. Entonces, por defecto es esta opción llamada UEFI Hard Disk, pero yo voy a seleccionar este USB que es digamos, mi dispositivo USB Sony, que es el USB que arranca. Entonces voy a simplemente seleccionarlo y lo voy a colocar en el primero. Voy a dar un Enter y con esto voy a guardarlo, así de simple. Entonces, en otras palabras, simplemente por ahora voy a seleccionar como prioridad que arranque con el USB para que me dé la opción de arrancar con Linux. Entonces vamos a guardarlo. Para guardarlo simplemente voy a ir en este caso a esta X, voy a dar a seleccionar y aquí me dice que he cambiado el orden de con qué dispositivos voy a arrancar. No hay problema porque luego también lo puedes volver a la normalidad sin ningún asunto, entonces voy a darle que sí. Y con esto va a arrancar de nuevo mi computador, pero debería haber la opción de arrancar con Linux. Muy bien, y como puedes ver, en mi caso ha arrancado con Linux esta vez, porque es así como lo seleccionáis de BIOS. Aquí puedes moverte de arriba a abajo con, digamos, las flechas de tu teclado, y me da unas cuantas opciones. Por ejemplo, empezar con Linux Lite, empezar en el modo seguro, empezar a instalar justo ahora, y otras opciones. Entonces lo importante aquí es, uno, empezar con Linux Lite si quieres probarlo primero para ver cómo luce. Y otras distribuciones también tienen esta opción de la versión live, es decir, te permiten poder ver de qué se trata el sistema sin la necesidad de instalarlo. Esto podríamos seleccionarlo o directamente podríamos instalarlo. En mi caso te voy a mostrar primero cómo luce el sistema operativo, entonces voy a dar la primera opción, empezar Linux Lite. Voy a dar un Enter y con esto va a empezar a arrancar el sistema operativo. En este caso no lo va a arrancar desde disco duro porque no estamos instalando aún, sino va a arrancarlo desde memoria RAM o va a correr el sistema operativo desde memoria RAM, simplemente temporalmente. Ok, y este es Linux Lite. Como pueden ver, este es el sistema operativo que en más de una ocasión les he mostrado en videos cuando les enseño algo. Pues este es el sistema operativo que uso. Ahora, esta es la versión 4 de Linux Lite. Él utiliza una interfaz gráfica llamada XFCE, que es una interfaz súper ligera y que no luce nada mal a comparación de otras interfaces gráficas. Entonces es ligero y no se ve tan mal. Y con esto ya tenemos un sistema Linux, pero no está instalado, tan solo es para probar. De hecho aquí puedes empezar a conectar cosas, puedes hacer cosas, puedes empezar a utilizarlo, pero en mi caso voy a instalarlo. Entonces para instalarlo pues venimos aquí donde dice Install Linux Lite. Y con esto nos va a mostrar un menú de opciones en donde voy a poder empezar a instalarlo. Aquí puedes ver, por ejemplo, una bienvenida. Me dice que seleccione el lenguaje. En mi caso le voy a dar español, le voy a dar continuar. Y aquí me dice algunas opciones, por ejemplo le voy a dar español latinoamericano y voy a seleccionar por defecto español latinoamericano, le doy continuar y llegamos a esta ventana en donde vemos actualizaciones y otro software. Esto es importante que lo entiendas porque cuando estemos utilizando un sistema Linux hay software que son propietarios. Entonces aquí te muestra una opción que dice instalar programas de terceros para hardware de gráficos, wifi y todos estos drivers que se necesitan para que funcionen determinados componentes. Entonces márcalo para que de esta manera no tengas ningún problema y instale los drivers de los componentes que reconozca en tu computador. Y va a instalar también algunos códecs y demás. Entonces con esto vas a reproducir MP4, vas a poder acceder a los drivers de tu tarjeta gráfica y demás. Y aquí lo que me está diciendo es que una vez termine la instalación de Linux va a actualizarlo, va a descargar a través de internet algunos paquetes. Voy a darle a continuar. Y muy bien, hemos llegado a la ventana de tipo de instalación de Linux. Esa es la parte más importante quizás, o el tema principal de este video, que es escoger cómo vamos a instalar Linux. Y hay tres opciones. La primera es instalar Linux junto a Windows. En esta opción, si nosotros la seleccionamos, lo que hará Linux Lite es que, dependiendo del espacio que tenga Windows, lo va a dividir para Linux y para Windows, dependiendo del espacio disponible. Él hará la partición y él instalará Linux, todo de una manera súper sencilla. Esta es la opción más fácil y si no has hecho la partición o no has querido hacer la partición, esta es la opción que deberías seguir. En mi caso, yo he hecho una partición en Windows, si recuerdas. La segunda opción es que para poder borrar todos los sistemas que tenemos en este computador e instalar tan solamente Linux. Esto lo que hará es que si tienes Windows lo va a quitar, si tienes otra distribución de Linux lo va a quitar y va a instalar de nuevo Linux Lite desde cero. Entonces luego cuando prendes el computador tan solo vas a tener Linux Lite. Esa es otra opción si tan solo quieres instalar Linux.
Y la otra opción es hacer nosotros mismos las particiones, es decir, manejar nosotros mismos cómo queremos distribuir el disco duro, cómo queremos distribuir el espacio del disco. Y en mi caso voy a seleccionar esta opción. De nuevo, la opción más fácil es la primera, porque Linux Lite hará todo. En mi caso voy a escoger esta, porque si recuerdas yo mismo he hecho la partición, entonces voy a seleccionar qué es lo que quiero instalar. Entonces voy a ir aquí donde dice más opciones, voy a darle a continuar, y con esto vamos a ver digamos una lista de las particiones que tenemos en nuestro disco. Y aquí vas a ver algo familiar. Si recuerdas, cuando abrimos las particiones de discos en Windows, nosotros teníamos la unidad C que estaba junto a un espacio ocupado por Windows. Bueno, aquí están esos dos. Aquí está, digamos, el espacio que ocupa la instalación de Windows, y aquí está el espacio que tiene asignado el sistema operativo Windows ahora. Entonces aquí está lo que necesita para funcionar, y aquí están nuestros archivos como imágenes, programas y demás. Entonces estas dos particiones son de Windows, estas no las tenemos que tocar. Pero luego vas a ver justo debajo otra partición, que es el espacio libre. Si recuerdas, nosotros le habíamos dado 100 GB a Linux, o habíamos asignado 100 GB de espacio libre. Bueno, aquí están estos 100 GB. Entonces lo que voy a hacer es tomar estos 100 GB y dividirlos en varias partes para que Linux pueda instalarse allí. Y para instalar Linux, básicamente necesitamos simplemente 3 particiones. Es decir, en Windows por lo general tan solo toma una partición y el resto, o bueno, toma 2 particiones, una para Windows y otra para los programas y tus archivos que utilizas a diario. Y en Linux hay 3 particiones básicas. Entonces voy a seleccionar este 100, voy a darle un doble clic y me muestra esta opción, me dice crear partición. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es empezar a tomar pequeñas partes del espacio en disco. Por ejemplo, aquí están mis 100 gigas. Entonces yo lo primero que quiero es asignar el espacio raíz, el espacio root en Linux. Para hacer eso voy a bajar aquí, y aquí hay un slash. Este es el root, o este es el espacio raíz. Esto lo que quiere decir es que en esta parte es donde yo voy a instalar el sistema operativo principal. Y en cuanto al espacio que le voy a dar a la partición root, no van a ser 100 GB, tan solo van a ser 20 GB. Entonces aquí le voy a dar 20.000 megabytes, que son 20 GB. Y no tiene que ser exactamente esta cantidad, porque luego puedes darle más o puedes darle menos. Pero en un promedio, por lo general, el espacio que